Siempre he escuchado acerca de los vientos de cambio y que las cosas están cambiando constantemente. Y la realidad es que siempre hemos escuchado esto, siempre hemos escuchado que el mundo cambia, que las cosas cambian, que van a ser mejor o que van a ser peores el día de mañana. Y cuando yo estaba en la universidad, pues también me topé con muchísimas cosas diferentes a lo tradicional. Tuve un momento en que tuve que cambiar de carrera porque no quería estudiar administración, quería estudiar mercadotecnia y como tal lo que buscaba era desarrollar mi carrera. Y por eso tenía que esperarme un año aproximadamente para que la primera generación de esa carrera se entrara a ese semestre. Entonces decidí emprender mi primer trabajo y mi primer trabajo fue en una mueblería y en esa mueblería yo era encargado de garantías. En pocas palabras, era la persona que entregaba los muebles cada vez que alguien compraba algo. Y a fin de mes lo que tenía que hacer era estar dedicado 36 horas de mi trabajo a la semana, a fin de mes, para juntar todos los pedidos de aquellas personas que no habían recibido su mercancía. Y yo decía, si ya tuve un año de universidad en el cual me enseñaron informática y a manejar paquetería, pues ¿por qué no hacerlo más rápido en vez de invertir 36 horas? El primer mes que estuve en ese trabajo. Y una tarde dije, bueno, pues ¿por qué no? Así que tomé mi hora de comida y en ese momento dije, voy a ocupar software. Fui a la oficina de mi papá, tomé una computadora y me puse a hacer aquello que hacía en 36 horas, lo hice en 45 minutos. Estaba completamente emocionado, estaba completamente feliz y orgulloso de mi trabajo porque dije, voy a llegar y mi jefe me va a aplaudir, me va a besar los pies, va a decir, eres un genio, te subimos a director de la empresa. Y la realidad es que cuando llegué a la oficina, lo que sucedió fue exactamente todo lo contrario. Me dijeron, muchas gracias por participar, está despedido. Y mi sensación no fue la que yo esperaba. Estaba completamente frustrado porque yo lo que quería era cambiar el mundo, yo lo que quería era cambiar el entorno de la empresa y que me pusieran en el... Ni siquiera existía la onda del empleado del mes, yo lo que quería era que me nombraran ya director de la compañía. Había reducido de 36 horas algo a 45 minutos y había recibido como consecuencia no un elogio, no un ascenso, sino un despido. Hay una película en la cual sale Johnny Depp que se llama Transcendence. Su esposa lo presenta en una conferencia, algo parecido a esto, y sale Johnny Depp en esta película y ella lo presenta con grandes elogios y cuando él para en el escenario, él dice, yo hago las cosas por dos motivos. El primero de ellos es que ella quiere transformar el mundo y el segundo es que yo me conformo con entenderlo. Y no podemos transformar aquello que no podemos entender. Y en el 2020 viene una oportunidad fascinante, no solamente para México, sino también para todo el mundo. 5 generaciones van a converger en el espacio laboral. Como nunca antes en la historia, 5 tipos de grupos de edad y de personas en todo el mundo van a converger en los espacios laborales. Y esto va a suceder en el 2020 y vamos a ver en nuestros espacios de trabajo, en los negocios, en el mundo de la política, en el mundo de la religión, 5 generaciones converger. Y lo más trascendente es que un grupo muy importante de ellos, los millennials, van a dominar este mercado con una participación del 47.99%. Es decir, casi la mitad de las personas que van a estar en una iglesia, la mitad de las personas que van a estar en un meeting político, la mitad de las personas que van a estar trabajando van a ser millennials. Y adicional a esto, México va a vivir una excelente oportunidad porque va a formar parte de un grupo de naciones que se llama MINT. Y a lo mejor dicen, bueno, ¿y qué son estas naciones MINT? Bueno, estas naciones MINT van a ser economías que van a ser emergentes, prósperas, a pesar de todo lo que hagamos o dejemos de hacer y por quién votemos o dejemos de votar, y además, a pesar de todo esto, influyentes, es decir, van a determinar el rumbo de sus propias economías y de las economías que van a estar en la periferia a su alrededor. Y estos países, en primer lugar, está México, Indonesia en segundo lugar, Nigeria y después Turquía. Si quieren aprender un idioma aparte de inglés, aquí tienen buenas ideas de cómo poder hacerlo. ¿Qué es lo que está cambiando en el mundo laboral? ¿Cuáles son las fuerzas disruptivas que lo están haciendo dinámico? Y no estoy hablando de aquí a 25 años, estoy hablando de aquí a 2 años y meses. Pues en primer lugar la globalización, y no como la entendimos los de la generación X, que decíamos pues el Tratado de Libre Comercio, la señorita TLC, quienes no sepan quién es la señorita TLC lo pueden buscar en Google. Y firmar tratados de libre comercio era importante. Yo quería estudiar comercio internacional, pero cuando quise estudiar comercio internacional me di cuenta que de 50, 47.9 querían estudiar comercio internacional y los otros 2 punto y cacho queríamos estudiar otra carrera. Y yo dije, no, mejor me busco otra opción.
Entendemos la globalización ya de una manera diferente, a través de un globish. Y el globish tiene que ver incluso con un idioma y con estandarizar un idioma. Y a veces pensamos que puede haber opciones. Y en este caso está el inglés, pero más allá del inglés están conceptos diferentes como streaming, por ejemplo. Y hace 2 años no conocíamos esta palabra y tampoco en todo el mundo no conocíamos palabras como Spotify. Y todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo tiene en su smartphone. O también conceptos como Netflix, donde todo el mundo puede ver en cualquier idioma y en diversos idiomas, a cualquier momento, en cualquier lugar, una película o una serie de televisión o una caricatura o un anime de otro país o de tu propio país. ¿Qué está cambiando también? Los avances tecnológicos. Hoy en día estamos más conectados y yo creo que Darwin hubiera dicho que el teléfono móvil hubiera sido una extensión más que poder estudiar en la evolución del ser humano. No le tocó, pero si le hubiera tocado en esta época, tal vez hubiera sido así. Y también existen los cambios demográficos. Hoy en día, una persona que es sana a los 60 años de edad, está pronosticado, si alguno de ustedes está en ese rango de edad, está pronosticado que si tiene 60 años de edad y está sano hoy en día, lo medianamente sano, un poquito colesterol, algo de azúcar, tal vez triglicéridos, pero no nada muy grave, vas a trabajar hasta los 74 años de edad. Así que chicos, si pensaban de ser sus padres un poco rápido, malas noticias, no va a ser así. Van a trabajar hasta los 74 años de edad. Y no los vamos a ver propiamente empacando en un centro comercial. Los vamos a ver conectados a un dispositivo móvil, haciendo trabajos que solamente estaban pensados hace 5 años para gente joven. ¿Y quiénes son? ¿Qué características tienen los millennials? Son rápidos, son sociales y son digitales. Y esta ventaja también se convierte en desventaja. Y además de ellos, encontramos una generación que yo le digo los gremlins, pero realmente los sociólogos dicen que son la E-Generation. Son los que tienen 15 años, entre 15 y 18 años aproximadamente de edad. Les echas agua y se transforman, porque no les de comer y peor se transforman. Pero ellos son exploradores y son emprendedores, no le tienen miedo a nada, todo lo pueden aprender a través de redes sociales y a través de YouTube, no le tienen miedo a nada. Y esto es algo interesante, porque antiguamente había pocas personas con esas características, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, o tal vez pensar en un Julio Verne que podía imaginar cosas. Ahora vemos Julio Verne y Leonardo da Vinci en cada esquina o detrás de cada smartphone. Tenemos que comprender que los millennials, ¿qué es lo que buscan en el trabajo? Y esto va mucho para los empresarios. ¿Qué es lo que buscan en el trabajo? Buscan divertirse y combinar entretenimiento, juego y aprendizaje. Si no existe la capacidad del juego y si no existe la capacidad del aprendizaje, va a suceder lo que sigue sucediendo, que casi el 60% de las personas millennials abandonan su trabajo antes de 2 años porque sienten que dejaron de aprender. Otra característica es que son 100% sociales y les gusta trabajar en equipo. Y cuando yo tenía un trabajo en equipo, cuando estaba en la universidad o estaba en la prepa, era clásico lo que les voy a comentar. Estaba la clásica parejita. Estaban haciendo trabajo en equipo, no con nosotros, pero sí entre ellos. Estaban los que iban por las cocas y las palomitas y por las papitas. Estaba el que decía, ahorita vuelvo, no me tardo, voy a la casa por la libreta, nunca volvía. Y estábamos los nerds que nos la pasábamos haciendo el trabajo, ¿no? 2, 1. Y siempre estaba el que hablaba demasiado y que podía exponer y todos los demás estábamos en la sala de la presentación. Pedro Roldán. Los millennials también quieren algo. Quieren transformar el mundo a través de sus empleos que sean empresas. Está descrito en un reporte mundial acerca del trabajo que los millennials están dispuestos a sacar hasta el 15% de su sueldo. Fíjense bien, el 15% de su sueldo con tal de tener la sensación de que están transformando el mundo. Si no hay una sensación de que transforme el mundo, mi trabajo no importa. Y además de esto, quieren trabajar en espacios colaborativos donde puedan compartir ideas, donde sea el ambiente más flexible y relajado. Pero sobre todo, quieren tener un sentido profundo de retroalimentación. Es decir, que venga alguien y que les diga, por aquí vas bien, por aquí no vas tan bien, bájale esa música, quítate los audífonos, porque un día llegué a un trabajo y me puse mis audífonos y me dijo, conecta. Y yo, ¿es lo que estoy haciendo? Porque estaba escuchando lo mismo que estaban escuchando mis nuevos compañeros de trabajo a través de Spotify. Y a eso no lo podían comprender. ¿Qué buscamos hoy en día? Buscamos liderazgos positivos, liderazgos que nos enseñan a las nuevas generaciones qué es lo nuevo y que puedan crear lo nuevo en las empresas. Y adicional a esto, que tengan la capacidad de implementar cambios, no implementar status quo, no solamente pensar de
la caja, sino liderazgos que puedan implementar lo nuevo y sobre todo que sean personas que ayuden a otras personas a que se sientan llenas de energía para transformar el mundo y para transformar la economía y para transformar los negocios. ¿Qué características debes de tener para el trabajo del 2020 en adelante? Pues es sencillo, son solamente desde mi punto de vista que creo que pueden ser útiles. La primera es poder tener un sentido de autodidacta, es decir, como lo hacemos todo el día, podemos ver a una pantalla y aprender. Un sentido de autosuficiencia, es decir, que no dependamos de una persona o que no dependamos de una estructura o de una cierta cantidad o no cantidad de recursos. Y la última, un sentido de autosuficiencia. No necesito que me estén dando palmaditas a cada rato o que me estén dando el diploma del empleado del mes, sino que pueda yo sentirme satisfecho con lo que estoy haciendo. ¿Qué se requiere para reclutar un millennial? Pues se requiere imaginación, más allá de lo que el puesto requiere. Y tenemos ejemplos de innovadores clásicos, hoy en día clásicos, de cómo reclutaron talentos que nadie pensaba que eran valorados. Y también tener un sentido del mentoring, es decir, ayudar al personal. Tenemos un ejemplo muy clásico de Steve Jobs siendo muy Steve Jobs, descalzo, y un Bill Gates siendo muy Bill Gates, todo un godínez. Pero sin embargo, dos corrientes se juntaron en esa fotografía, en una sala donde no había muebles, era la casa de Steve Jobs, y mostraban esa relación y esa necesidad de conectar. Y también entender que todo tiene que ser como Karate Kid, porque todos tenemos que aprender a encerar y a pulir, encerar y pulir 1000 veces, y a veces uno como los millennials no lo entiende. ¿Por qué no puedo ir al paso 3? Encera y pule. El paso 4, encera y pule, porque luego lo vas a poder comprender, porque no podemos transformar aquello que no podemos entender. Y a olvidarnos del dress code, olvidarnos de la estructura formal, porque hoy en día también está comprobado que los millennials lo que buscan a veces es empezar en empresas nuevas, en pequeños startups que son más flexibles que llegar a empresas rígidas, donde la escalera hacia el éxito tradicional era muy larga y la fila mucho más larga todavía. Y también entender que tenemos que encontrar espacios donde las ideas se puedan debatir, donde si yo un día no estoy de acuerdo por cómo se limpian los baños, puedo agarrar un post-it y colocarlo en el escritorio de mi jefe y decirle, hey, los baños apestan. La pregunta inicial, ¿nos conviene reclutar millennials? ¿Saben qué? La respuesta para seguir transformando el mundo y con mayor velocidad, mayor conexión y compartir ideas es sí. Gracias.